Hola, estamos ya prácticamente a pocos días o tal vez pudiéramos decir también a pocas horas de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Sí, así como se oye. El Hijo de Dios que nació hace más de 2000 años, pues ahora estamos pronto a celebrar su nacimiento, así como celebramos los nacimientos de nuestros hijos, el nacimiento de nuestros hermanos, de nuestro papá, la mamá o el nacimiento de un amigo. Pues ¿por qué no meternos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Él también estuvo entre nosotros. Él también tuvo un momento entre los hombres que le tocó nacer como nacemos todos nosotros. Y entonces, pues siendo así tan especial como lo fue, el Hijo de Dios realmente hecho hombre, quien decide por sí mismo, siendo Dios, tomar naturaleza humana y habitar entre nosotros, pues ¿cómo no lo vamos a festejar? Yo no me explico, hay mucha gente de otras sectas religiosas que cuestionan el 25 de diciembre. Es que no se sabe cuál fue el día exacto en que nació. ¿Y qué importa no saber el día exacto en que nace el Salvador del mundo? La verdad es que uno de tantos días, Dios determinó que su hijo naciese de una mujer y que con el nacimiento de él, y ahí se fueran a cumplir las escrituras, lo que ya estaba escrito desde los inicios del plan de Dios, ¿verdad? De la economía, de la salvación de nuestro Señor. ¿Y quién era? ¿Cómo se iba a registrar, a darse todos esos acontecimientos? Pues sí, él tiene que nacer dentro de una familia para que en la sociedad donde él se desenvuelva y ahí pasara como un hijo normal y que fuera creíble, ¿verdad? Recordemos que 2000 años atrás, y ahí uno tenía que formar parte de un hogar, tener una madre, un padre, una familia bien constituida. Y Jesús, pues sí, ahí, a pesar de ser el Hijo de Dios ante los hombres, no iba a ser nada pomposo, nada asombroso, nada como venido de otro mundo. Él debía de pasar, digámoslo así, inadvertido entre todos nosotros, como uno más del montón. Aunque desde luego, ¿verdad?, a la luz de la fe, y ahí todos nosotros sabemos que él es el enviado, es el elegido, es el Hijo de Dios, a quien todos debemos escuchar y seguir. Bien, pues si así ya estaba dispuesto por Dios, el asunto es, digamos, 2023 años atrás, cuando ya tocaba el momento de el engendrar, digámoslo así, arranquemos desde el inicio, ¿verdad? El momento de la concepción del Salvador del mundo, y ahí Diosito no se iba a poner a averiguar entre todas las mujeres del mundo o entre todas las mujeres de Israel, que Dios tenía su pueblo, ¿verdad? No se iba a poner a ver a quién escojo de todas estas mujeres que andan dando vuelta aquí en Israel. ¿A quién podrá hacer méritos para eso? Ya el Señor, Dios, ¿verdad? Dios
nuestro Hacedor, y ahí tiene todo, como dice Chespirito, fríamente calculado. Tan fríamente calculado que la primera referencia, podríamos decir nosotros, de la Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la primera referencia de ella la encontramos en el propio Génesis. Allí donde comienzan las Sagradas Escrituras, la Biblia, tal como la conocemos hoy en día, pues la primera información de la Madre de Dios, de la Virgen María, y ahora podemos darle nombre, ¿verdad? La Virgen María, porque ya sabemos que ella fue la madre de nuestro Salvador, pues y ahí la tenemos desde el tercer capítulo del Génesis. Yo no sé si todos recordamos ese pasaje cuando la serpiente se mete, ¿verdad?, entre Adán y Eva, y les hace creer cosas, los induce al pecado y ellos pecan. Bien, después del pecado, ahí en Génesis capítulo 3, se lee que Diosito, y ahí, muy a su pesar, ¿verdad?, maldice a la serpiente por haber roto ese plan original de nuestro Dios, y le dice que va a ser maldita entre todas las especies, entre todos los animales, y que va a andarse arrastrando, ¿verdad? Bueno, ahí hay una sentencia terrible para la serpiente. Serpiente, recordemos que después en muchos pasajes del Evangelio, a lo largo de toda la Biblia, en algunos que otros pasajes se habla de esa misma serpiente. Se le menciona como la serpiente antigua, para saber que no es cualquier serpiente, ¿verdad? Es la serpiente antigua, la del Génesis, la de los comienzos. Que esa serpiente, pues, antigua es realmente el diablo, ¿verdad? Es Satanás. De manera que no la podemos considerar como cualquier serpiente que anda arrastrándose por el mundo, ¿verdad? Nos referimos a Satanás. Bien, ¿qué pasa? Que en el Génesis, cuando Dios sanciona de esa manera tan dura a la serpiente, le dice Dios que va a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre todos los descendientes de esa serpiente, es decir, entre todos los hijos del demonio y los hijos de la mujer. Ahora, las escrituras agregan algo más en esa sentencia. En esa sentencia, ahí lo podemos ver en el mismo capítulo 3 del Génesis, se dice que el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Y ahora yo me preguntaría, ¿alguno de nosotros desconocemos quién fue el hijo nacido de mujer que aplasta la cabeza de la serpiente? ¿O quién está realmente capacitado para enfrentarse en gran enemistad contra Satanás, la serpiente antigua, y poderla derrotar, destrozarla, desbaratarle su cabeza? Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesús. De hecho, ya lo hizo cuando vino y estuvo entre nosotros. En la cruz, desde la cruz, nuestro Señor Jesús vence a la serpiente. Y entonces, si ese es nuestro Señor Jesús, el que aplasta la cabeza de la serpiente, entonces, ¿de qué mujer se está hablando en el Génesis del capítulo 3? ¿Cuál hijo nacido de mujer es quien puede aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Es Jesús? Y si es Jesús, entonces, ¿cómo se llama la mujer que va a parir a ese ser maravilloso que derrota al demonio?
Y ahí, pues ya hoy todos nosotros sabemos, esa mujer es la Santísima Virgen María. De manera que desde el inicio ya Diosito en su plan perfecto que Él tiene de salvación para los hombres, ya había pensado en la Madre de Dios y había pensado muy seguramente en todas las cualidades que debía mantener la Madre de Dios. Bien, en principio ya tenemos el primer dato muy importante. La Madre de Dios, nuestro Dios, la concibió desde la misma, desde los mismos orígenes de la creación. Es decir, el escogerla no fue asunto de un azar, ¿verdad? De una lotería, en donde Diosito tira una moneda al aire y va a ver a quién le cae. Ya Él sabía quién iba a ser la Madre de Dios. Bien, dejémoslo ahí. Por otro lado, ¿cuáles podían ser las cualidades de la Madre de Dios? Bueno, Diosito va a encarnarse. Y para encarnarse ya sabemos que necesita un vientre. Ahora, ¿cómo puede ser el vientre de la mujer que contenga el Hijo de Dios? Recordemos que cuando hablamos de Dios hablamos de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios es la segunda persona de Dios. Su naturaleza humana. Si van a ser de mujer, tiene que tener un vientre. Todos nosotros sabemos eso. Todos nacemos de mujer. Todos fuimos depositados de una simiente y crecemos en el interior de una hembra. Y después de 9 meses, bueno, a veces 1 o 2 meses antes, un tiempito después de los 9 meses, pues ya uno viene al mundo. Tampoco nos vamos a poner a ver eso, ¿verdad? Todavía no ha salido ningún cabeza caliente de los hermanos separados de otras sectas religiosas a ponerse a calcular, a ver si realmente Jesús nació a los 9 meses o un poco antes, un poco después, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacer todo ese tipo de cálculos, ¿verdad? Pero la verdad, hablando de un vientre, el vientre de María, el vientre de la Madre de Dios, este vientre no puede ser como el de cualquier mujer. Partamos de ahí. Perdón. ¿Por qué no puede ser el vientre de cualquier mujer? Sí, lo planteo, porque hay muchos que dicen que María es como cualquier mujer, que María no tiene nada de especial. Bueno, pues arranquemos de ahí. ¿Cuál es la particularidad que tiene que tener el vientre de María? La particularidad que tiene que tener ella como mujer. La Iglesia, que es sabia en todos sus aspectos, se ha puesto a analizar ese asunto y la Iglesia ha determinado que la Santísima Virgen María, la Conchita como le decimos en Nicaragua, la Virgen de Guadalupe como también se le conoce, la Virgen de los Ángeles, tiene muchísimos nombres, ¿verdad? De acuerdo a donde ella va apareciendo, la gente le va poniendo su nombre. Bueno, pues esa Virgen María tiene que ser una mujer especial. Ya vimos que está concebida por Dios desde los orígenes de la creación, pero también su vientre tiene que ser especial, especialísimo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, no puede habitar en cualquier lugar. Todos nosotros sabemos que donde está Dios tiene que haber un espacio totalmente virgen.
Y cuando digo totalmente virgen, me refiero a que no puede haber ninguna mancha, ningún pecado. De manera que para empezar a poner los puntos sobre las íes, es necesario que reconozcamos, desde el punto de vista teológico, que María, al momento de su concepción, a ella no puede afectarle el pecado original con que nacemos todos en la tierra. Ese pecado original que nos transfiere nuestros padres terrenales, Adán y Eva. María, desde su concepción hasta su nacimiento y todo el desarrollo de su vida, es totalmente libre de pecado. Es totalmente pura, totalmente virgen. Es la única explicación a través del cual es concebible que Dios Hijo tomara forma humana en el cuerpo de su madre María. Dios nunca puede estar en un lugar que esté manchado. De ahí el principio, ¿verdad?, que la Iglesia posteriormente determina como la Inmaculada Concepción de María, y que también la hace muy especial, y que hoy en día, ya que estamos próximos a festejar el nacimiento del Hijo de Dios, pues se me ocurrió que era muy importante hablar sobre este hecho, el que ella es totalmente pura, inmaculada, ¿verdad? Ahora, si es totalmente pura, es totalmente inmaculada, deja de ser pura y deja de ser inmaculada al momento que, o después que da a luz a Jesús. Pues no, porque es un vientre sagrado. Ahí estuvo habitando la segunda persona trinitaria. Y si ahí estuvo morando la naturaleza de la segunda persona monitaria, ese vientre, ese cuerpo que le da forma humana a nuestro Señor Jesucristo, jamás puede ser empañado por nada, ni por nadie, ¿verdad? No hay manera de que ese es un cuerpo sagrado, así como se escucha, es un cuerpo sagrado. Yo no sé si nosotros recordamos, bueno, debemos de tenerlo presente, ¿verdad?, esa situación cuando el arca de la alianza, en tiempos de Moisés, ¿qué contenía el arca de la alianza? Contenía las leyes dadas por Dios a los hombres, los 10 mandamientos, que ni siquiera eran originales. Recordemos que los 10 mandamientos originales, cuando Moisés está bajando del cerro Sinaí, los agarra y los tira contra todo ese pueblo infiel que le acompañaba. Es decir, las tablas originales se perdieron. Las que quedaron ya fue una copia, ¿verdad? Pero, aunque no eran originales, esas tablas estaban ¿dónde? En el arca, esa arca de la antigua alianza. Pero no solamente estaba el arca, estaba también el maná. ¿Cuál maná? El maná que recogían del piso, del suelo, de la tierra. Dios, en su infinita misericordia, alimentó a su pueblo en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida. Y hacía como llover del cielo maná. Un pancito que muy probablemente la gente recogía, la metía en una canastita, en una bolsita de tela, y antes de llevársela a la boca, pues la sacudían, la limpiaban para quitar las impurezas que el maná podía contener al tocar el suelo, ¿verdad? La arena del desierto. Y entonces la limpiaban, la sacudían y se la ingerían, se la comían. Bueno, pues parte de ese maná, a alguien se le ocurrió que ese maná, por venir del cielo, por bajar del cielo, era una cosa sagrada.
Y entonces ese maná, al igual que los 10 mandamientos, también estaba en el arca de la antigua alianza. Y en el arca también estaba aquella vara de Aarón, cuando se determinó, ¿verdad?, que él iba a ser el responsable, y, y esa varita floreció, esa varita reverdeció, ¿verdad?, echó ojos y toda cosa bonita, que era lo que distinguía realmente quién iba a suceder a Moisés. Entonces agarraron esa varita que también era sagrada, ¿verdad?, y estaba en el arca. Y el arca, ya sabemos, fue una cosa grandiosa, que al final, por ahí lo leemos también en las Sagradas Escrituras, fue llevada al cielo, ¿verdad? Y ese es el fin del arca. Pero bien, el arca, esa arca que contenía cosas que se recogían del piso, que fueron las tablas que escribió, alguien reescribió nuevamente de los 10 mandamientos, y en donde estaba la vara de Aarón, era tan sagrada que en una de esas, cuando el rey David va danzando para trasladar el arca de un lugar a otro y siente que se va a caer, la quiere tocar, ¿verdad?, quiere proteger el arca, y es castigado profundamente. ¿Por qué? Porque es una cosa sagrada. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es una cosa sagrada, pero lo que contiene el arca de la nueva alianza son cosas de la tierra que están allí. ¿Qué pasa con María? María, al momento que tiene en su vientre al Hijo de Dios, María se convierte en un arca. En este caso, en el arca de la nueva alianza, porque su vientre está en ese momento conteniendo lo más sagrado de lo sagrado. De manera que ella es, así como la iglesia también lo ha determinado, el arca de la nueva alianza. Y su cuerpo, como tal, si el arca antigua fue llevada al cielo y está ahí hasta cuando nuestro Dios lo determine, que contenía cosas mundanas, ahora imaginémonos el cuerpo de la Virgen María, que no contenía cosas que se levantaron del suelo, de la tierra, sino que vinieron expresamente de lo alto a caer en el vientre de ella. Entonces, esa es una cosa asombrosa, maravillosa, que solamente se puede entender a la luz de la fe, y que solamente Dios puede realizar y llevar a feliz término. No hubo intervención de hombre. Dios determinó: esta mujer va a quedar encinta, el Espíritu Santo baja, preña a la Virgen María, y Dios, hecho hombre, comenzando a crecer en el vientre de la madre, y ahí la única característica que tiene física y después demás dentro del seno familiar en que él crece es todo lo de María y José, ¿verdad?, que ya sabemos el padre adoptivo de Jesús, y por consiguiente tampoco puede ser cualquier hombre. De manera que ahora que nos acercamos a la proximidad de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues yo quise hacer esta observación de realmente quién es la Virgen María, ¿verdad? Así es que no es en balde que cuando Jesús está en la cruz y va a morir, se dirige a uno de sus discípulos y le dice: he ahí, ¿a quién? He ahí a tu madre. ¿Cuál madre? Esa madre que desde el Génesis se señala como la que va a dar a luz a quien va a aplastar la cabeza del demonio. Es decir, la mujer que se habla desde el inicio, Jesús al momento de morir termina con esa, digamos, incertidumbre, por si acaso muchos no logran saber quién es la madre de aquel que va a aplastar la cabeza del demonio, ¿verdad?, de la serpiente antigua. Jesús lo dice al pie de su cruz, y es una de sus últimas palabras en la cruz: he ahí a tu madre. ¿Y qué hizo el discípulo amado?
agarró a María, la madre de aquel que iba a aplastar la cabeza del demonio, y se la llevó ¿a dónde? A su casa, a convivir con ella. Así es que ahora que celebramos este aniversario más del nacimiento de nuestro Señor Jesús, así como enaltecemos y le damos la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que también la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, por quien en su sí hágase en mí lo que tú has dicho, como se lo dijo a Dios, al ángel, pues nosotros hoy por hoy tenemos la opción de alcanzar salvación eterna. Que así sea.